Buenas tardes con todos los presentes, justamente el público del blog de discusiones sobre justicia penal. En esta oportunidad, quien les habla, Aaron Aleman, junto a Gino Elso, damos la apertura de este año académico 2022 con la entrevista titulada justamente como Compliance, integración en la gestión de riesgos relativos a la corrupción. Y tenemos como invitado para este año a Limar Andía, que es en este caso viceministro de Justicia y lógicamente nos va a dar una cátedra magistral con respecto a esta temática. Ilmar Andía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a empezar justamente con las preguntas. Hemos formulado un par de preguntas desde el público y también con Gino para poder abordarlos inmediato. Conociendo entonces que el compliance es un programa de cumplimiento justamente para poder evitar o prevenir que personas, entre ellas personas jurídicas como las empresas, puedan generarse una responsabilidad penal, lógicamente, y tiene por finalidad que podamos prevenir la misma. ¿Cómo definirías tú el compliance en la actualidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal vigente en el país? Primero, agradecido por la invitación, Aarón, estimado doctor Gino Elso. Para mí es un gusto, un honor poder estar con ustedes, compartir un espacio importante y, bueno, conversar sobre estos temas tan importantes para la academia, pero sobre todo importantes para nuestro sistema de prevención, persecución y sanción. Pero además, y aquí voy a entrar a un punto que es el que creo yo es el que hemos olvidado en el sistema de compliance, y es la gobernanza, es decir, el buen gobierno corporativo. Esto, y aquí yendo a tu pregunta, el sistema de cumplimiento, o el compliance en realidad, es más amplio que el criminal compliance. Tu pregunta va más orientada hacia qué es un criminal compliance, pero en realidad lo que deberíamos definir, ¿qué es el compliance? El compliance en realidad es un grupo, un número de normas, procedimientos, mecanismos ordenados metódicamente que buscan prevenir y mitigar riesgos en las actividades empresariales. Y hay una, digamos, particularidad en nuestro sistema peruano que ha permitido integrar el sistema compliance vinculado a la prevención de ilícitos. El reglamento de la ley 3424 tiene una definición muy particular, más o menos en esta línea, que trabajé hace algunos años, que digamos, que define lo que es compliance y que habla sobre la prevención de delitos. Pero en realidad lo que deberíamos entender para poder comprender el criminal compliance es qué es el compliance, en principio, como un gran mecanismo de prevención de riesgos, pero que busca una cultura de cumplimiento, una cultura ética, una cultura corporativa, ¿no? Entonces, por eso es que el cumplimiento normativo te permite hacer espacios de prevención, de riesgo y mitigación y de control en el aspecto laboral, en el aspecto reputacional, en el aspecto societario. Es decir, el compliance, perdón, es muy amplio y de ahí deberíamos partir. Los penalistas nos hemos querido adueñar del compliance del Perú, ¿no? Tenemos esa peculiaridad, nos hemos querido adueñar del compliance y a veces no lo hemos entendido. Y aquí hay algo importante, ¿no? Al haberse introducido en Perú el compliance, digamos, de manera formal digo porque se dio a través de una ley, a través de la ley 3424, se pensó que era recién la primera vez que íbamos a tener un sistema de compliance en nuestro país, pero esto no es cierto, porque en realidad todas las transnacionales en el país tienen sistemas de compliance en prevención de riesgos laborales, en prevención de riesgos administrativos, vinculados a la actividad ambiental, ¿no? Ya existía. Lo que hicimos fue, a través, digamos, de una obligación que nos traía nuestra incorporación a la OCDE, tener, digamos, una ley que reprima el soborno transnacional en las transacciones internacionales,
tener, digamos, esta necesidad de incorporar este delito y además tener esta responsabilidad de la persona jurídica vinculada a este delito, que trajo consigo el artículo 17 de la ley 3424, que establecía una exención, una eximente de responsabilidad total de la persona jurídica cuando hubiera implementado un modelo de cumplimiento, ¿no? Entonces ahí es donde recién salta el foco de los empresarios y demás que no estaban acostumbrados a la gobernanza, ¿no? A esta cultura de buen gobierno corporativo, y dijeron, uy, ¿qué es esto? Tenemos que implementar esto porque si no nos va a caer responsabilidad. Y ahí creo que equivocamos el camino, es mi parecer, porque en realidad lo que debimos es vender en términos prácticos, ¿no? Que en realidad lo que buscaba el cumplimiento normativo en el Perú era buscar que las empresas tengan, al contrario, mayor capacidad de evitarse riesgos reputacionales, comerciales, ¿no? Más que el tema solamente del delito, ¿no? Porque si tú tienes un buen sistema de gobierno corporativo que haga primar, porque, ojo, el cumplimiento normativo tiene como una gran premisa, más allá de que sea ambiental, sea administrativo, sea penal, ¿no? Es la ética. Es decir, ¿qué está por encima de todo? La ética. Es decir, una empresa tiene que promover una cultura ética. Por ejemplo, vamos a ver a nivel comercial, una empresa debería promover entre sus trabajadores, a través de incentivos, por ejemplo, y eso es cumplimiento, eso es compliance, ¿no? Que sus vendedores, ¿no? Antes que buscar incentivos a corto plazo porque tienen mayores ventas en el mes, ¿no es cierto? Más importante que eso es tener, digamos, ventas, pero que respeten la ética. Porque de lo contrario, si no tienen ese equilibrio, el vendedor va a decir, mira, me trae más beneficio generar un acto de corrupción o de, vamos a poner un acto de colusión particular, ¿no es cierto?, para poder obtener mis ventas, ¿no? Y tener un beneficio propio, que hacer el cumplimiento ético de evitar este acto. Eso es en todos los aspectos, ambientales, administrativos, como decía, el obtener una licencia. Entonces, partiendo por ahí, eso es el compliance. El compliance es buscar una adecuada gobernanza, un adecuado gobierno corporativo que esté regido por la ética empresarial, por las actuaciones de las empresas dentro del aspecto comercial, empresarial, respetando las normas de todo tipo, no solamente las penales, sino, digamos, y con esto podríamos lograr una cultura de gobernanza mucho mayor, ¿no?, en nuestro país. Esa es la idea, y creo que ahí hemos tenido una falla, ¿no? Hemos tenido una falla. Bueno, pero hay que reconocer que nosotros veníamos de un gran problema y era todos los actos de corrupción de nuestro gran mercado de construcción a nivel nacional, con los casos Lavallato, con los casos del Club de la Construcción. O sea, tenemos también un aspecto que nos ha impulsado por ir por el criminal compliance y no solamente por el tema del cumplimiento normativo en general, ¿no? Eso, mi estimado Aarón, mi estimado Gino. Gracias, Gilmar. Bueno, en todo caso, desde tu punto de vista, como una organización de administración basado en la ética, es importante hablar también sobre las normas o estándares internacionales, ¿no? Por ejemplo, el ISO 37001, sobre el sistema de gestión de antisoborno, que establece requisitos para ayudar a cualquier tipo de organización, ¿no? Aquí hablamos de organizaciones privadas, organizaciones públicas, para que puedan establecer, implementar, mantener o mejorar un programa de cumplimiento contra el soborno. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo evaluarías la implementación de estos estándares en nuestro país? Ya, aquí yo creo que no voy a ser muy popular. Yo soy muy crítico con los ISOs, y no porque no sirvan y no porque no sean necesarios, sino porque creo que también equivocan el verdadero sentido del compliance en cualquier país, y en cualquier sistema. A ver, en realidad el Perú
tiene un reglamento que es bastante bueno, que adopta un modelo de cumplimiento que si tú lo comparas con los ISOs, sea el 37001, sea el 37301, sea el 37000, ¿no? Que son ISOs de gestión, de gobernanza, y te vas a dar cuenta que son muy similares, ¿no? Todos estos 3 ISOs que te he mencionado se complementan. O sea, el ISO anticorrupción con el ISO de gobernanza, con el ISO de gestión de riesgos, que son los 2 que te he mencionado han salido en el año 21, ¿no? Como normas técnicas peruanas, incluso ya el 37301, son ISOs que se complementan. Nos hemos centrado en el Perú a raíz justamente de introducir la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Nos hemos centrado en el ISO 37001, que es el de gestión antisoborno, ¿no? Pero miren, yo creo que eso es bueno porque el ISO tiene algo muy peculiar. Te ordena la casa. Te ordena la casa, totalmente. Porque te va a decir en cada cajoncito qué cosa debe ir dentro de tu casa, es decir, dentro de tu empresa. Porque es un sistema, justamente porque está estandarizado, porque es un sistema de calidad, te va a permitir tener todo bien ordenado. La pregunta es si eso ya resuelve el problema de la gestión de riesgos. Es no. Odebrecht es un gran ejemplo. Odebrecht tenía un ISO internacional de soborno transnacional certificado por una de las más grandes certificadoras auditoras del mundo. Sin embargo, Odebrecht y otras empresas más son las que te demuestran lo que se llama en la doctrina de compliance los modelos de cumplimiento de papel, ¿no? Estos modelos que funcionan, o mejor dicho, que aparecen perfectos en el papel, ¿no? Y eso es un ISO, porque el ISO es la fotografía del día. El ISO es la fotografía de ese momento. Pero los modelos de cumplimiento son dinámicos. Y esa es la idea de poder considerar. Yo creo que lo que deberíamos empezar a ver es, más allá de implementar un ISO que te ayuda, ojo, y el reglamento lo dice así, dice, oye, si hay empresas que tienen un ISO o cualquier otro estándar internacional, será considerado, ¿no? Ya yendo un poco a lo que es la responsabilidad en el marco de un proceso penal. Te dice, será considerado para la evaluación de la eficiencia y eficacia de un modelo, pero no lo necesitas. Lo que tú tienes que tener en cuenta es cómo implementar un modelo de cumplimiento, más allá del ISO. El modelo de cumplimiento, y aquí hay varias críticas que yo podría hacer a la ley, al próximo predictamen que está sacando el Congreso sobre la modificación de la ley 3424, pero miren, la ley tiene un gran problema con la modificación de la 1352. La 1352 te reduce los elementos de cumplimiento a 5 elementos. Vamos a ver un elemento. Uno de los elementos es la evaluación, identificación y evaluación y mitigación de riesgos. Ya, eso no es un elemento de un modelo de cumplimiento. Eso es una fase para la elaboración de un modelo de cumplimiento. ¿Sí? Porque tú primero tienes que establecer cuál es tu mapa de riesgos para luego después, sobre esa base, construir tu modelo de cumplimiento. Por eso el reglamento, si se dan cuenta, cuando hace la identificación de los elementos y demás, parte por la generación de un mapa de riesgos, porque el mapa de riesgos se desarrolla, digamos, te permite, sobre la base de, sin importar el tamaño, la organización, la complejidad de la empresa, te permite establecer qué es lo que tú necesitas, seas grande, mediana, pequeña, micro, ¿no? Entonces, sobre esa base, tú debes construir un modelo de cumplimiento. Entonces, más allá de que la norma diga 5, 4, 3, las empresas deberían entender que un modelo de cumplimiento para que les sirva, no solamente para el aspecto penal, sino les sirva para su día a día como empresa, debería contar con todos los elementos que el modelo le exija, que la realidad le exija, que el mapa de riesgo le exija, ¿no? Por ejemplo, un modelo de cumplimiento que no tenga la mejora continua, es decir, esta evaluación constante, ¿no? La supervisión constante del modelo, es un modelo que no va a servir.
Porque imagínate que la empresa comenzó con un objeto social de venta de, vamos a poner, de madera, y en el transcurrir de los años termina siendo proveedora del Estado en construcción. Se dan cuenta que el modelo que estableció al inicio, si yo no lo modifiqué, no hice una revisión, no me va a servir de nada. Y tengo un modelo, ojo, y hasta puede estar certificado. Pero si yo no hago esta mejora continua, que es parte de la evaluación del riesgo continuo, ¿no es cierto?, no me va a servir. Lo mismo pasa con cualquier otro de los elementos, ¿no? Los canales de denuncia, la política. La política es un elemento central, ¿no? Muy, muy central, porque la política no debe entenderse como solamente esta frase que debería estar en la puerta de la empresa. No, la política es cómo se introduce la ética en la empresa, desde el alto funcionario que va a contagiar a su segundo, y este segundo a su tercero, y este tercero a los demás abajo. Esa es la política dentro de una empresa, esa es la política empresarial de la buena gobernanza. Ese es un elemento fundamental, por ejemplo. Pero si tú revisas la ley, el artículo 17 no está. Tienes un código de ética. El código de ética es, digamos, donde tú vas a poder establecer, hacer verificar, ¿no es cierto? Pero hay muchos elementos que no están en la ley, que se han tratado de incorporar en el reglamento, que si tú revisas cualquier ISO te vas a dar cuenta que son los mismos, pero lo importante aquí, más allá del ISO, más allá de los elementos del reglamento, de la ley, es que las empresas deberían entender que hacer un modelo de cumplimiento implica un beneficio para ellos, porque les va a permitir identificar, prevenir, identificar y mitigar riesgos de cualquier tipo, ¿no? Y eso les va a permitir tener mayores ganancias incluso, porque imagínate una empresa que pueda identificar a través de un buen programa de cumplimiento con una debida diligencia adecuada, poder identificar que la empresa con la que va a contratar tiene actos de corrupción, ¿no es cierto? Eso es parte del modelo de cumplimiento, porque la debida diligencia hacia terceros es también parte del modelo de cumplimiento. Entonces, te logras identificarlo, no contratas con la empresa y te estás salvando de un posible proceso penal, de un posible fracaso empresarial por haber introducido o haberte metido a un acto de corrupción sin saberlo, ¿no es cierto? Esa es la importancia de los modelos de cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de los ISOs, yo creo, y esto no hay que restarle importancia, los ISOs son muy importantes, pero las empresas no deberían quedarse, o sea, su mayor expectativa no debería ser certificarse con un ISO. Miren, hay un ejemplo que yo quiero darles en el Estado. El Estado está certificando ISOs 37001. La pregunta es, ¿están bien certificados? Hay una área aquí en el ministerio que se encarga de hacer la evaluación de gracias presidenciales. Es un área de alto riesgo, porque hay muchas mafias alrededor, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a los indultos, las conmutaciones. Esa área tiene un ISO anticorrupción que yo he pedido, analicemos nuevamente, revisemos dentro de la gestión, pero el oficial de cumplimiento de esa área es la misma directora del área. Es decir, el oficial de cumplimiento para el ISO es el mismo que elabora las acciones. Es decir, no puede ser, porque otro elemento importantísimo del modelo de cumplimiento es el que supervisa e implementa, o se encarga de verificar la implementación del modelo de cumplimiento, que es el llamado oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento debe tener ciertas características, como autonomía del resto. Autonomía funcional, autonomía presupuestal. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, para poder supervisar. Y poder supervisar al gerente general como al trabajador de más bajo rango de la empresa o al tercero incluso. Es decir, el oficial de cumplimiento debería estar, digamos, en una situación flotante dentro de la empresa, pero con bastante poder dentro de la misma. Poder de decisión, de poder de llevar las propuestas hacia la alta dirección, ¿no es cierto? Algunos oficiales de cumplimiento se encargan también de las denuncias, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad esa no debería ser su función principal. Su función principal es verificar que el modelo esté en todas las áreas, porque es otro elemento del modelo de cumplimiento. Los modelos de cumplimiento tienen que estar integrados en todos los procesos de la empresa.
Eso no quiere decir que debas gastar, pues, y a veces se confunde eso, se piensa que un modelo de ese tipo tienes que gastar muchísimo dinero. No, en realidad es tener, digamos, identificados todos tus procesos. Eso es parte, por ejemplo, de la evaluación de riesgo. Identificas todos tus procesos, identificas al dueño del proceso, identificas el riesgo, si este riesgo es un riesgo alto, un riesgo bajo, y estableces un control en todas las áreas de la entidad. Y sobre esa base tú puedes poner, digamos, algunos controles de mitigación importantes, porque no todo riesgo puede ser valorado de la misma manera, ¿no es cierto? No es lo mismo tener un riesgo de contratación, de un contrato de 100 millones, que un riesgo de contratación de 1.000 soles, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, la empresa no debería dedicar mucho tiempo en ese de 1.000 soles, ni tantos recursos, sino irse hacia el gran contrato, el gran riesgo, ¿no es cierto? Ahí es, todo eso, por eso, si se dan cuenta, esto es demasiado dinámico, es muy dinámico. Y justamente lo que hace un momento mencionabas, hay proyectos legislativos actualmente en el Congreso que tratan de abordar el tema de la administración de estos riesgos, pero encaminado en el derecho, al derecho penal, al ámbito penal. ¿Y qué recomendación, en tu caso, podrías brindar ante estas iniciativas legislativas? En efecto, hay un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Este proyecto de ley fue trabajado al interior de la CAN, de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Ha trabajado a través de un subgrupo que integró el Ministerio de Justicia. Yo fui parte de ese subgrupo. La UIF, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la SMB, ¿no? La Superintendencia de Mercado de Valores, las Procuradurías Anticorrupción, la Procuraduría DOC, y salió casi después de un año aproximadamente de trabajo, salió este proyecto de ley. ¿Qué busca este proyecto de ley? Entre otras cosas, busca tomar en cuenta las recomendaciones de la OCDE sobre nuestra normativa vinculada al soborno transnacional, pero en general a responsabilidad de personas jurídicas y en general a los modelos de cumplimiento. Hay otros aspectos importantes que la OCDE también nos señala, temas de contabilidad paralela, etcétera, pero básicamente en eso. Entonces, estos proyectos normativos, este proyecto normativo busca mejorar, arreglar lo que hizo la 1352, por ejemplo, estableciendo cuáles son los elementos del modelo de cumplimiento para que las empresas puedan tener, digamos, mayor posibilidad de entender cómo deberían establecer sus modelos de cumplimiento, hace precisiones respecto de los temas de los factores de atribución, ¿no es cierto? Cuando hay un intermediario, hay precisiones respecto de la multa, que hay un tema importante ahí que hemos fallado como país, me refiero normativamente. La OCDE ha identificado que hay un grave error en nuestra norma, que hay casos en los que nuestra multa podría ser 0. O sea, así de ilógico podría ser el tema, ¿no? La multa a imponerse, pese a que hemos establecido responsabilidad, tendría que ser 0, ¿no? Porque ha habido un mal diseño de la multa en el artículo 7 de la ley actual, cuando se hizo la 1352. Entonces, este proyecto de ley busca subsanar todos estos elementos. Como les digo, sobre la base de todas las recomendaciones, Perú ha pasado ya 2 evaluaciones de la OCDE, una primera bastante, digamos, no vamos a decir perfecto, pero nos fue bien, ¿no? Esto fue antes de las modificaciones perdón, fue después justamente de las modificaciones de la 1352, pero se logró defender. Consecuencia de eso, la OCDE nos dijo, oye, mejora esto, arregla esto. Por ejemplo, un elemento que la OCDE te decía, no puedes tener 5 elementos mínimos. Los elementos mínimos no se manejan así el modelo de cumplimiento. Tienes que, por lo menos los de tu reglamento deberían estar dentro de la ley. Por lo menos te dice, ¿no? Ese es, por ejemplo, un punto importante, ¿no? Entonces, cuando ha ido ya al Congreso, el predictamen recoge algunas cosas importantes, como por ejemplo eliminar el requisito de procedibilidad del informe de la SMB, ¿no es cierto? Eso me parece importante. Pero no acoge cosas importantes como, por ejemplo, los elementos mínimos del modelo de cumplimiento, hablando de compliance, básicamente, ¿no? Eso, por ejemplo, es
bien complicado, porque si justamente lo que buscamos es mejorar nuestro sistema de gobernanza corporativa, entonces le estamos cerrando el camino a eso, ¿no? Que podríamos empezar por el tema penal, ¿no? O sea, a nivel penal podríamos iniciar para luego esto se puede ir extendiendo a otras áreas empresariales, ¿no? O sea, del riesgo empresarial, ¿no? Pero lamentablemente el predictamen no ha recogido toda la esencia del proyecto normativo del Ejecutivo. Ha sido rechazado, vamos a decir, no rechazado, pero se ha pedido al interior de la Comisión de Justicia que regrese a ser evaluado, que se invite a mayores, a especialistas, ¿no? Y aquí hay un punto que lamentablemente está en contraposición. Lo académico, lo práctico, donde lo práctico está básicamente liderado por el sector empresarial, que tiene cierta resistencia a que esto sea más amplio, ¿no? Por ejemplo, no se quiere que ciertos delitos sean parte de la responsabilidad, se mantienen en que los 5 elementos podría ser necesario como si fuera solamente un checklist para que el fiscal en su momento, el juez, diga, tengo 5 elementos, no importa si el modelo funciona o no funciona, tengo 5 elementos, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario, sobre la base del proyecto del Ejecutivo, ponernos a pensar, no solamente a nivel del Congreso, sino creo que en la academia deberíamos empezar a pensar qué mejoras necesita nuestro sistema de cumplimiento normativo, nuestro sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas, porque aquí, y aquí hago un paréntesis chiquito, aquí hay un tema que debería llamarnos a la reflexión. El 1 de enero del 2018 entra en vigencia la ley 3424 en todo su esplendor. Hasta el día de hoy no existe un solo proceso abierto contra una empresa, ¿no? Por responsabilidad de persona jurídica. Entonces, cuando uno se pregunta y dice, ¿cuántos casos, solo en pandemia, vamos a ponernos, cuántos casos de pandemia, en pandemia ha habido de colusión de empresas? O sea, casos de colusión que han involucrado a personas jurídicas. Yo diría que miles. ¿Y por qué esos miles no están investigados por la 3424? Hay una interpretación ahí que el Ministerio Público espero que pueda ir salvando, en los que se ha dicho que, por ejemplo, como el Código Procesal Penal habla que la persona jurídica solo puede ser incorporada a partir de la investigación preparatoria, no están abriendo investigación preliminar a la persona jurídica, pese a que hay una norma especial, que es la 3424, que te dice que hay responsabilidad autónoma. Ese es un punto que estamos, y yo creo que ahí hay un grave error, porque estamos confundiendo lo que es incorporar una persona jurídica bajo las normas de la consecuencia accesoria, ¿no es cierto?, del 105, y otra cosa es la incorporación de la persona jurídica como responsable autónomo a través de la 3424. Entonces, ahí hay cosas que precisar, mejorar, y es necesario hacerlo, porque si no, no vamos a tener casos, y en tanto no tengamos casos, no vamos a ver si nuestro sistema es el correcto, ¿no? Porque aquí la discusión va a entrar a ver si es heterorresponsabilidad, autorresponsabilidad, si el modelo debe eximir, no debe eximir, pero no vamos a poder lograr tener un adecuado conocimiento, una adecuada comprensión de esto en tanto no tengamos casos judiciales, ¿no? Fiscales, finalmente. Muchas gracias, Gilmar. Y vemos pues que este tema es amplísimo y sobre todo abordar desde el punto de vista simplemente del derecho penal es bastante limitado, ¿no? Entonces, amerita mayor profundidad y gracias por tus recomendaciones de tocar también estos temas en el ámbito académico, más allá de recomendaciones al Ministerio Público para una adecuada aplicación de la norma. Muchas gracias, Gilmar. Aaron, te dejo para cerrar la entrevista. Sí, por supuesto. Bueno, ya hemos quedado claros en que justamente la finalidad del compliance, si bien es cierto, tiene un matiz penal y enfocado a que sea por finalidad y una eximente de responsabilidad, también lo es que es más allá de ello, es decir, tiene por objetivo, y eso deberíamos quedarnos bien claro todas las personas que estamos escuchando en la presión de transmisión,
es que tiene por objetivo que la persona jurídica y los miembros de esta más bien tengan una política ética y comercial idónea, ¿no? Obviamente, de acuerdo a que puedan identificar los riesgos, puedan mitigarlos y puedan prevenirlos de manera correcta, a través, lógicamente, de los canales respectivos, a través también de una debida diligencia y que es responsabilidad de cada una de las personas, gerentes, trabajadores, formar parte de la misma para que tenga una efectivización y concreción en la realidad. Entonces, muchas gracias al doctor Guilmar Andía justamente por su presente recomendación al ordenamiento jurídico peruano vigente y a su vez también el de poder ser parte de la primera actividad académica formado por el blog de discusiones sobre justicia penal. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Aarón, muchas gracias, Gino. Para mí es un honor, un gusto ser parte del primer programa y nada, nuevamente a su disposición cuando deseen hablar sobre este tema, que es un tema muy apasionante y como ustedes dicen, todavía tenemos muchísimo para conversar sobre él, aprender y mejorar, ¿no? Muchas gracias.